Y bueno, ahora Alfonsina va a tomar la otra pata cuando la Vamos a ver qué podemos angioplastia hacer. primaria no es posible, la estrategia farmacoinvasiva. Muy bien, bueno, buenas tardes de vuelta a todos. Vamos a esperar un poco a que carguen la presentación. La pregunta que nos tenemos que hacer entonces, Fernando, digamos, fue muy claro. Digamos, la angioplastia es el tratamiento de elección, pero la cuestión es que no está disponible en todos lados, ¿sí? Entonces, ahí pasa más que nada por la gran limitación de la angioplastia. Entonces, hay un montón de pacientes que uno no le puede ofrecer ese tratamiento. Entonces, vamos a ver qué le podemos ofrecer. Es muy importante entender de qué va todo esto, digamos. Básicamente esto es cuestión de esto, de tiempo. En el tratamiento del infarto, digamos, no hay otra opción más que pensar en tiempo, no pensar en distancia, sino pensar en tiempo. Y obviamente para nosotros, por el tipo de país que somos, también en los recursos con los que contamos. Entonces, como hizo Fer recién, vamos a hacer un poco de historia, ¿no? Cuando vemos cómo se trataban los pacientes antes o cuando empezó toda esta cuestión del tratamiento del infarto, ¿qué aprendimos de los estudios? El estudio GISI nos demostró que la streptokinasa era mejor que el placebo en el tratamiento de este tipo de pacientes y que si a la streptokinasa, no salió, pero bueno, estaba el gráfico ahí, si a la strepto le agregamos aspirina, el ISIS-2 nos demostró que bajaba aún más la mortalidad. Y que si usábamos un régimen acelerado de TPA, la mortalidad, tampoco se ve el dibujito, la mortalidad bajaba aún más. Esto hizo que los trombolíticos se convirtieran en aquel momento, en la década del 80, en el tratamiento de elección, ¿sí? Como tratamiento exclusivo. Entonces está claro que los trombolíticos son mejores que el placebo. Vamos a ir diciendo algunas cosas, no me animaría a decir verdades, pero algunas cosas que sí avalan la evidencia. Como dijimos antes, digamos, lo bueno de los trombolíticos es que los tenemos disponibles en todos los centros o los deberíamos tener disponibles en todos los centros. La cuestión de las limitaciones es que no todos los pacientes reperfunden, hay un 20% que no lo hacen. Los pacientes, como mostró recién Fernando, sangran más y no sangran de cualquier sitio, sino que hacen accidente cerebrovascular hemorrágico. La tasa de reclusión genera infarto, genera isquemia recurrente y que eso impacta de manera negativa en la mortalidad y particularmente lo que nos pasa a nosotros con la streptokinasa, digamos, porque es uno de los trombolíticos más utilizados, no se puede readministrar por las reacciones alérgicas. Entonces después vino el PAMI, desde el PAMI hasta este metaanálisis que todos los conocemos, que es el metaanálisis de Kelly, la angioplastia primaria demostró ser más eficaz y ser más segura que los trombolíticos al reducir la tasa de muerte, la tasa de reinfarto y de accidente cerebrovascular total, incluido el hemorrágico. Entonces, digamos, la angioplastia está claro que es más segura y efectiva, ya lo aclaró Fernando, sí, pero con dos premisas, ¿no? O sea, realizada dentro de los tiempos que son recomendados por las guías clínicas y por operadores que sean entrenados. Entonces, cuando sucedió esto, dijeron, bueno, intentemos hacer que más pacientes tengan la posibilidad de realizar, de que lleguen a la angioplastia primaria. Entonces, la siguiente pregunta que se hicieron era si era seguro transferir a los pacientes, en vez de pasarle trombolíticos en el sitio, si se podían transferir para realizar angioplastia primaria. Algunos de los estudios ya también los mencionó Fernando, está el DANAMI-2, el PRAG-1 y el PRAG-2, que básicamente demostraron que transferir a los pacientes para hacer angioplastia primaria, en vez de pasarle trombolíticos y en algunos de estos estudios readministrar trombolíticos TPA, era, digamos, más segura y más eficaz. La pregunta es siempre, si esto es así siempre, bueno, está claro que no, dijimos que todo esto es hablar de tiempos y que cuanto más pasa desde el inicio de los síntomas hasta que el paciente es reperfundido a través de la angioplastia, mayor es la mortalidad del paciente y que ese límite, algunos dicen 114, 120, digamos, pero las guías toman este tiempo, digamos, como el retraso a partir del cual pasarnos de este tiempo es inadmisible y es el momento en el cual la angioplastia, digamos, pierde el beneficio. Entonces, le estaríamos ofreciendo en teoría el mejor tratamiento, pero mal ofrecido. Entonces dejaría de serlo. Entonces esto es una cosa muy importante. Por lo tanto, en función de eso sabemos que es seguro transferir a los pacientes, pero siempre que uno pueda cumplir con los 120 minutos digamos, para hacer la angioplastia desde el momento del diagnóstico. Entonces esto explica la primera parte del algoritmo que está en absolutamente todas las guías, las europeas, las guías de Europa, las guías de Estados Unidos, las últimas canadienses que salieron hace un mes. Si se puede derivar al paciente para dentro de los 120 minutos y hacerle la angioplastia en ese tiempo, hay que hacerlo, pensando en una estrategia para realizar la angioplastia primaria. Si esto no es posible, la pregunta es, bueno, ¿qué otra opción tenemos?
les pido que nos pongamos en el escenario en un centro que no disponga de hemodinamia, hacemos diagnóstico de un infarto y sabemos que vamos a tardar 3 horas en que el paciente ya esté reperfundido en el otro centro, ¿sí? Por una cuestión de logística, por una cuestión de las distancias, lo que sea. Y la otra opción es administrarle trombolíticos dentro de los 30 minutos, que es lo que dicen las guías clínicas, y está claro que uno, digamos, va a administrar, o debería por lo menos administrarlos. Pero la pregunta es, qué hacemos después? Si nosotros nos quedamos con esta opción de tratamiento y analizamos las mortalidades, por ejemplo, del ARGENIAM, solamente de los pacientes que recibieron trombolíticos, bueno, tenemos un 9%, ¿sí?, de mortalidad en nuestro país administrando streptokinasa y que no es lo mismo, es exactamente la misma mortalidad que se vio que tenía el GC administrando strepto sola sin aspirina, o sea, está entre el GC y el ISIS-2, ¿sí? O sea, que era strepto con aspirina. Entonces, digamos, esto es para graficar que la importancia de continuar con el tratamiento y de que, que el tratamiento no termina solamente con la infusión de los trombolíticos. ¿Por qué? Porque eso era el viejo paradigma, como decíamos recién los chicos, digamos, en donde era una u otra opción de tratamiento. Y la idea ahora es que los dos tratamientos, digamos, se pueden usar de manera complementaria y solamente, digamos, con el objetivo de reducir las limitaciones que puedan tener los dos. La angioplastia no está en todos lados, entonces, ¿qué ofrecerle a los pacientes que tienen la angioplastia lejos? Bueno, digamos, este nuevo paradigma trata de unir a los dos con el objetivo de reperfundir la mayor cantidad de pacientes posibles. Y acá hay dos tipos de angioplastias. Una angioplastia que es la angioplastia facilitada y la otra que es lo que se llama estrategia farmacoinvasiva. Siempre es angioplastia realizada después de la administración de trombolíticos, pero la diferencia es el concepto. En la angioplastia facilitada uno lo que hace, digamos, es administrar trombolíticos para mejorar o buscando mejorar el resultado de la angioplastia. O sea, le pasamos trombolíticos y enseguida se hace la angioplastia. Uno espera tener el vaso abierto al momento de realizar la angioplastia. Y a diferencia de eso, en la estrategia farmacoinvasiva, uno lo que hace es con la angioplastia busca mejorar el resultado de los trombolíticos. O sea, si los trombolíticos no abrieron la arteria, uno hace el rescate, la mejora. Y si la arteria reperfundió, bueno, tratamos de mantener esa apertura de la arteria a lo largo del tiempo y por eso, digamos, o sea, se hace una coronariografía con eventual angioplastia en función de lo que se encuentre. Entonces, bueno, como dijimos, angioplastia facilitada, trombolíticos, transferencia a un centro y angioplastia dentro de los 90 a 120 minutos. Demostró no solamente aumentar la tasa de sangrados totales, sino también aumentar la tasa de eventos isquémicos de muerte, de reinfarto y de revascularización de urgencia. Entonces, ¿y esto por qué? Básicamente porque cuando se genera el accidente de placa que es oclusivo, ya sabemos todos la acción de los trombolíticos, se transforma el plasminógeno en plasmina, esto cliva la fibrina y si nosotros hacemos la angioplastia muy cerca de la administración, digamos, de los trombolíticos, se genera una injuria endotelial tal que termina favoreciendo, digamos, un estado protrombótico, activación plaquetaria, hematoma mural post-ATC y hemorragia intraplaca. Y todo eso explica por qué en el contexto, digamos, una angioplastia hecha muy sobre la administración de los trombolíticos puede aumentar los eventos isquémicos. Y sobre todo porque estos estudios se hicieron cuando no estaba disponible el clopidogrel. Entonces, la angioplastia facilitada en el tratamiento del infarto hoy no tiene ningún rol por esa razón. ¿Y después qué nos queda? Bueno, la estrategia farmacoinvasiva, cuando los que es administrar trombolíticos y derivar al paciente para, digamos, completar el tratamiento. Si el paciente no reperfunde, hay que hacer una angioplastia de rescate con una indicación 1A de acuerdo a todas las guías clínicas. Genera, digamos, una reducción reducción no significativa de la mortalidad, pero sí una disminución de la insuficiencia cardíaca y del reinfarto. ¿Y qué pasa entonces? Está claro, eso hace mucho tiempo, digamos, que se sabe, pero ¿qué pasa entonces digamos, cuando la arteria, nosotros tenemos un paciente que pasamos trombolíticos y tiene un síndrome clínico de reperfusión positivo? Si nosotros comparamos darle trombolíticos y derivar a todos los pacientes hacia un centro para hacer una angioplastia, digamos, sistemática post-trombólisis, versus solamente los pacientes, derivar a los pacientes con rescate, está claro que la angioplastia, digamos, de rutina es mejor que la angioplastia de rescate, ¿sí? Y que es lógico porque se está reperfundiendo el paciente antes. Y esos son los estudios que lo demuestran. Ahora, cuando nosotros comparamos a la estrategia farmacoinvasiva con la angioplastia primaria, se demuestra que no es inferior y que también es lógico, pues no tiene por qué demostrar que sea superior porque si no pasaría a ser el tratamiento de elección.
Entonces, digamos, el concepto está, digamos, no tiene que buscar ser mejor que la angioplastia, sino simplemente demostrar que es tan buena como para poder ofrecérselo como alternativa. Entonces, bueno, en esta parte del algoritmo de las guías, por todas estas razones dicen que hay que infundir trombólíticos rápidamente y derivarlo para hacer una angioplastia de rescate o una una coronariografía y eventual angioplastia dentro de las 2 a 24 horas de la infusión de los trombolíticos. Lo que mostró Ignacio, que ya lo vimos, o sea que, digamos, coincide con lo que dicen las guías, la estrategia farmacoinvasiva, digamos, tiene una mortalidad semejante, digamos, a la angioplastia primaria, pero está claro que es mejor, digamos, mejor que hacer una angioplastia de rescate, casi con el 50% de mortalidad, con todas las limitaciones que tienen nuestros datos, pero bueno, digamos, es algo que está alineado con la evidencia general. Y a pesar, digamos, de eso y de lo bueno que podría ser, se utiliza en un 3% de los pacientes en nuestro país, y eso básicamente es porque no tenemos redes de atención de los pacientes. Entonces, como les dije antes, todo esto es cuestión de tiempo, todo es cuestión de recursos. ¿Qué hacemos en los lugares en donde no contamos, digamos, con cosas armadas y en donde solamente podemos darle trombolíticos o que ni siquiera tienen la opción, digamos, de reperfundir a los pacientes? Ahí lo charlaremos ahora con Andrés, que está presente en la Secretaría de Salud. Tenemos que llenar de trombolíticos a todos los centros, digamos, que no tengan la posibilidad de hacerlo como primer paso, porque eso es mejor que la nada. Y después hacer que paso a paso, digamos, puedan ir evolucionando, digamos, dentro de toda esta línea y de toda esta estrategia de tratamientos. Entonces, bueno, ¿cómo optimizamos estos recursos? Los vamos a ver en un par de sesiones más, pero ya a modo digamos, de conclusión, los trombolíticos son mejores que el placebo. La angioplastia siempre es segura y más efectiva que comparada con los trombolíticos, pero con esas dos premisas que dijimos. Se puede transferir a los pacientes siempre que se hagan dentro de los 120 minutos. No debemos hacer angioplastia facilitada si no podemos, si el paciente, digamos, si estamos pensando, digamos, en una estrategia farmacoinvasiva, y sí derivarlos, digamos, para hacer una coronariografía y eventual angioplastia entre las 2 y 24 horas. Muchísimas gracias.